son los que inhiben la motilidad gastrointestinal, por eso en este caso nosotros queremos antagonizar estos receptores. Tenemos la metoclopramida, la domperidona, la levosulprida, levoprida e itoprida, y dentro de los agonistas serotoninérgicos están esta clase de medicamentos, que bueno, está la cisaprida, cinitaprida, el tegacerot. En azul están los medicamentos que no contamos con ellos en México. Y recordar que los agonistas de serotonina, acuérdense que la serotonina está en un 95% a nivel gastrointestinal, entonces lo tenemos en todo el tracto gastrointestinal, y hay algún tipo de medicamentos como la prucaloprida que podemos definirla como un enterocinético porque también tiene efecto a nivel colónico. Además tenemos los agonistas de motilina, el único que está aceptado para tratar, por ejemplo, gastroparesia es la eritromicina. Los demás medicamentos, si se fijan, también son la citromicina y claritro, son antibióticos, pero no están indicados hasta el momento para tratar este tipo de problemas. Tenemos los inhibidores de acetilcolinesterasa. Esos, como tienen un efecto más directo al inhibir la acetilcolina, tienen mayores efectos adversos. Por ejemplo, bradiarritmias, broncoespasmo, y la neostigmina la utilizamos sobre todo en aquellos pacientes que tienen síndrome de Ogibli, que es una oclusión colónica aguda, o en hilio también posquirúrgico. Y tenemos los antagonistas de los receptores opioides, que en México ya tenemos la metilnaltrexona, solamente que es de uso hospitalario y tiene que llevar una receta especial. Y bueno, como vemos aquí en la imagen, acuérdense que el sistema nervioso entérico está compuesto por el plexo mientérico y el plexo submucoso. El plexo mientérico se encarga de la motilidad gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, tenemos agonistas de los receptores 5-HT4, que es los que ya hemos comentado, receptores de motilina, receptores antidopaminérgicos y los receptores de acetilcolinesterasa. ¿Qué es lo que hace todos estos fármacos? Lo que hacen es aumentar la liberación de acetilcolina, y esto ya va a actuar a nivel del músculo liso, pero si se fijan no es una producción directa de la acetilcolina. Por ejemplo, la metoclopramida lo que hace es actuar a nivel de 5-TH para la liberación de acetilcolina, para lo que les había comentado de que evitar ese tipo de efectos adversos. Los sitios de acción de los procinéticos también es importante saberlos, porque muchas veces, no sé, utilizamos a lo mejor un hilio posquirúrgico, la metoclopramida, y de nada nos va a servir. ¿Por qué? Porque si se fijan, los antagonistas de dopamina solamente actúan a nivel proximal. A nivel gástrico, hay alguna literatura que dice que primera, segunda porción de duodeno también llega a actuar los antagonistas dopaminérgicos, y como les había comentado, los agonistas de 5-HT4 actúan a nivel de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, si el paciente me dice que está tomando algún medicamento agonista de 5-HT4 y tiene diarrea, le voy a creer porque, como comentamos, también actúa como un enterocinético. Hablando de metoclopramida, muchas veces tenemos la idea de que solamente actúa sobre receptores antidopaminérgicos, y bueno, la metoclopramida antagoniza dopamina, es un agonista 5-HT4, como habíamos comentado, que es lo que hace que aumente los niveles de acetilcolina, y es un antagonista 5-HT3. Entonces, ¿cómo actúa la metoclopramida? Actúa a nivel central, a nivel del área del vómito, y actúa a nivel periférico. Ay Dios, creo que apagué la presentación, pensaba. Y actúa sobre agonista de serotonina, y esta a su vez aumenta la acetilcolina. La acetilcolina, acuérdense que es el principal estimulador para la contracción gastrointestinal. Entonces lo que hace es aumentar el vaciamiento gástrico, aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, y también relaja píloro, y tenemos un doble efecto para la náusea porque me antagoniza también receptores 5-HT3. Es importante saber que dentro de los mecanismos de acción de los procinéticos, si nosotros queremos atacar la náusea, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que solo los que actúan a nivel de dopamina son los que van a quitar la náusea, porque a veces a lo mejor vamos a dar un agonista 5-HT4 y pensamos que también se le va a quitar la náusea al paciente, pero no, porque no tiene ese efecto antidopaminérgico. Entonces, bueno, la metoclopramida es muy importante saber que tiene el metabolismo
de estas enzimas. ¿Por qué? Porque es importante, porque la mayoría de los medicamentos que utilizamos también tienen el metabolismo de estas enzimas y eso puede aumentar los niveles de metoclopramida y ocasionar los efectos adversos que no queremos, como los síntomas extrapiramidales. Es importante saber también que los pacientes que tienen insuficiencia renal con una depuración menos de 40 mililitros por hora, hay que disminuir la dosis de metoclopramida también para disminuir el efecto adverso del medicamento. Y bueno, la dosis que utilizamos en pediatría, las guías nos marcan que podemos utilizar hasta 0.5 a 1 máximo, pero es importante utilizar la dosis más baja y aprendernos que la dosis es de 0.1 miligramos por kilo. Y bueno, hablando también de los procinéticos antidopaminérgicos, ¿cuáles son los principales efectos adversos? Creemos nosotros que el principal efecto adverso es el extrapiramidal porque le tenemos mucho miedo a esas reacciones adversas, pero el principal efecto adverso es la somnolencia e irritabilidad, seguida de letargia y fatiga, y la distonía aguda, que es reversible, esa la vamos a tener del 0.2 al 6%. En los niños es más alto el porcentaje, es hasta 6%, en los adultos es de 0.1%. Y saber también qué es dosis y también idiosincrático la respuesta. Lo que sí es súper importante es si nosotros indicamos, la metoclopramida intravenosa, es importante que pidamos que la pasen en infusión porque ese también los efectos extrapiramidales son por lo rápido que se pasa la infusión. Entonces es importante que mínimo de 15 a 30 minutos pasemos una infusión de metoclopramida diluida para disminuir estos efectos adversos. Y de los efectos adversos que más les tenemos miedo, pues es la discinesia tardía, que es irreversible. Las estadísticas previas nos decían que se veía en 10% de los pacientes, ahora se sabe en estudios más controlados que es menos del 1% los efectos. Y bueno, hablando de los efectos adversos en pediatría, está esta revisión de 108 estudios, fueron 2.699 pacientes y se les dio metoclopramida a una dosis de 0.4 a 0.6, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Y como habíamos comentado, aquí en los niños aumenta un poquito más las reacciones extrapiramidales en el 9%, pero si se fijan, se les dieron múltiples dosis a los pacientes. El segundo efecto adverso más común fue el 6% con sedación y diarrea, aunque la diarrea no es un efecto adverso común de la metoclopramida, por lo que habíamos explicado, que solamente actúa a nivel proximal. Y para disminuir estos efectos adversos ya se han hecho estudios que comparan el dar la metoclopramida en infusión versus continua. 1.203 pacientes, a 608 se les dio una infusión continua y a 595 se les dio en bolo. ¿Y qué fue lo que se observó? Que los pacientes que recibían la infusión disminuyó el 8% de los efectos adversos. La dilución, conforme estos estudios, porque no está estipulada una guía que me diga cómo diluirla, se hizo una ámpula de metoclopramida en 50 cc para 15 minutos o 20 miligramos en 50 cc para 4 horas. Ya eso es decisión de ustedes, la infusión que quieran utilizar. Es importante evitar las interacciones farmacológicas. Fíjense cómo dijimos que la metoclopramida era metabolizada principalmente por CYP2D6, y si nosotros utilizamos medicamentos que inhiben esta enzima, obviamente el metabolito va a aumentar. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen antidepresivos como la sertralina, fluoxetina, esos también pueden aumentar los efectos adversos del medicamento. La domperidona, que también es un antagonista dopaminérgico, hay que tener cuidado, igual que con la cisaprida, con los inhibidores que actúan en CYP3A4. Y uno de los que utilizamos muy comúnmente es la eritromicina. La eritromicina por sí sola aumenta el riesgo del QT, el alargamiento. Entonces, en los pacientes que están tomando cisaprida y domperidona, por esas interacciones que hay con receptores HRG-GOGO, que así se llama, el receptor, ahorita lo vamos a ver, puede aumentar el riesgo de QT largo. Entonces, creo que somos pocos los que hacemos esto, pero los pacientes que están recibiendo este tipo de medicamentos es imperativo hacerles un ecocardiograma basal y hay que hacerle un ecocardiograma seriado al iniciar el medicamento. Entonces,
¿Qué es lo que nos dicen las guías que hay que hacer con los pacientes que están recibiendo medicamentos antidopaminérgicos? Hay que iniciar una dosis pequeña, como habíamos comentado, no es la que conocemos de que, bueno, la dosis máxima es 0.5, vamos a empezar con esa, no, 0.1 miligramos por kilo. Hay que ir aumentando la dosis hasta eficacia con la dosis menor. Podemos hacer días libres o días de reducción, en vez de, por ejemplo, hacerlo con las 3 comidas al día, podemos hacerla con 2 días y pudiéramos hacer a lo mejor, sobre todo los pacientes con gastroparesia, que muchas gastroparesias no se curan, hacer lo que se dice días libres o de holiday, de quitar intermitentemente el medicamento para evitar estos efectos adversos. Y hay que explicarle al paciente desde que se le da el medicamento en la consulta los posibles riesgos y mantenerse en contacto con ellos si es posible para que no vayamos a ocasionarle un efecto irreversible al paciente. Entonces, las guías europeas, ¿qué es lo que recomiendan con el uso de la metoclopramida? La dosis máxima no utilizarla, sino la dosis de 0.1. Las preparaciones líquidas tienen que fijarse que la concentración venga de 1 miligramo sobre mililitro. Hay que utilizar jeringas medidoras, nada de que el vasito o el tanteo, échale a la mitad del vasito, no. Hay que hacer citas subsecuentes mientras que el paciente esté con el medicamento y saber que los síntomas extrapiramidales los podemos hacer en modo agudo, podemos hacer los reversibles con una dosis de difenidramina de 1.5 miligramos por kilo para que se lleven a casa esa dosis. Y bueno, es alta la prevalencia de la disinesia tardía. En 2009 la FDA avienta un warning de la disinesia tardía y ¿qué es lo que me dice para no tener problema con este efecto adverso irreversible? Que el paciente no debe de tomar más de 12 semanas el medicamento para evitar estos efectos adversos. Y como habíamos comentado anteriormente, las guías referían